Desde la guerra de Ucrania, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia se han congelado en gran medida. Estonia, en particular, teme un ataque ruso y a menudo se describe a sí misma como la próxima víctima de la expansión de Putin. Esto se debe a que el propio país tiene una minoría rusa que representa casi el 25% de la población total. Y una ciudad en particular está en el centro de todo esto: Narva. La ciudad recibe muchos nombres. Muchos se refieren a ella como el rincón más alejado de Europa, otros como la única ciudad enteramente rusa dentro de la Unión Europea. La tercera ciudad más grande de Estonia alberga a más del 95% de rusos, la mayoría de los cuales sigue cultivando su propia lengua y cultura. Y desde la guerra, la ciudad ha adquirido un papel aún más especial, porque la ciudad está dividida. A un lado del río está la ya mencionada ciudad estonia de Narva, y al otro Ivangorod, que pertenece a Rusia. La ruta de conexión, llamada en su día Puente de la Paz, se ha convertido desde entonces en un enorme complejo fortificado, creando una de las fronteras más extrañas de Europa. Una y otra vez, la gente del lado estonio envía mensajes a Rusia, pero la población de Narva no está en absoluto unida. Mientras algunos disfrutan de su vida en la Europa libre, otros se niegan a integrarse en la sociedad estonia y solo siguen las noticias de la propaganda rusa. El gobierno estonio teme que Putin pueda utilizar a esta población para sus propios fines, como ya ha hecho en Ucrania. Así que ya es hora de que examinemos más de cerca esta ciudad. ¿Cómo es la vida en la única ciudad rusa de la UE? ¿Cómo ha cambiado la vida a consecuencia de la guerra? ¿Y por qué los alemanes, de entre todos, tuvieron algo que ver? Echamos un vistazo a todas estas apasionantes preguntas en el vídeo de hoy. ¡Diviértete! La historia comienza en la época de las Cruzadas. No solo tuvieron lugar en Oriente Próximo, sino que muchas órdenes caballerescas del norte de Alemania también viajaron a los países bálticos para cristianizar a los últimos paganos de los confines de Europa. Surgió la llamada Orden Teutónica, que se apoderó de amplias zonas, incluida toda la actual Estonia. La orden comenzó muy pronto a asegurar los territorios conquistados con castillos y fortalezas. El río Narva, en particular, fue una de las fronteras más importantes del imperio. La pequeña ciudad de Narva, en la orilla occidental del río, se amplió masivamente y se construyó un castillo en un lugar estratégicamente favorable para protegerla de los invasores. La ciudad se convirtió así en un importante centro comercial entre Oriente y Occidente, del que los rusos también querían sacar provecho. Por eso, bajo Iván el Grande, también construyeron una ciudad en el mismo lugar, al otro lado del río, la fortaleza de Ivangorod. Por otro lado, la Orden Teutónica perdió influencia y acabó siendo derrotada por los suecos, pero los alemanes siguieron siendo la clase alta en toda Estonia hasta la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a principios del siglo XVIII se produjo una de las mayores convulsiones. En la Gran Guerra del Norte, Rusia consiguió derrotar a los suecos y conquistar amplias zonas de la región báltica. Las dos orillas de Narva eran ahora rusas, y las ciudades gemelas de Narva e Ivangorod fueron creciendo juntas hasta formar una sola ciudad. Pero en el siglo XX, la situación de la ciudad se complicó mucho más. Tras la independencia de Estonia, después de la Primera Guerra Mundial, toda la ciudad fue transferida oficialmente de Rusia a Estonia. Sin embargo, a esto siguió la conquista de los alemanes y la reconquista por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de que Estonia recuperara su independencia en 1991, Rusia ya no quiso ceder la ciudad. Actualmente estoy trabajando en otro vídeo en el que entraré en más detalles sobre cómo Rusia sigue ocupando el territorio estonio en la actualidad. La situación inicial hoy es que la ciudad está dividida.
la ciudad de Narva al oeste y la ciudad de Ivangorod al este. Sin embargo, debido a la larga ocupación rusa, los rusos constituyen con mucho la mayor parte de la población de ambas ciudades. Aunque esto es quedarse corto, ya que son prácticamente el único grupo de población con más del 95%. En consecuencia, el gobierno estonio se ha enfrentado a grandes dificultades desde su independencia. Mientras seguía un rumbo de unidad nacional, muchos rusos seguían sintiéndose vinculados a la antigua Unión Soviética. Esto se vio alimentado por el declive económico del este de Estonia tras el colapso de la Unión Soviética. Aunque la industria textil floreció allí durante mucho tiempo, el sistema socialista se derrumbó con la apertura a Occidente. Estonia se convirtió en un centro de alta tecnología y una economía de servicios. Sin embargo, fueron sobre todo las ciudades occidentales, como la capital, Tallinn, las que se beneficiaron de ello, y por eso los jóvenes emigraron allí. Las ciudades orientales cercanas a la frontera rusa a menudo se sentían apegadas y se negaban a integrarse más en la sociedad estonia. Con los años, se ha desarrollado un oasis ruso en Narva, en el centro de la Unión Europea. Hace poco estuve allí y pude visitar esta extraordinaria ciudad. Puedes ver los imponentes castillos a ambos lados. En el lado occidental hay banderas estonias, de la UE y de la OTAN ondeando por todas partes, así como innumerables banderas ucranianas. En el otro lado, una enorme bandera rusa ondea sobre el castillo de Ivangorod. El gran cartel de Putin, manchado de sangre en el lado estonio, era especialmente llamativo, y probablemente también pueda verse muy claramente en Ivangorod. También llamaba mucho la atención el puente fronterizo, ahora fuertemente fortificado y completamente cerrado al tráfico rodado. Aparte de eso, la ciudad parecía realmente una ciudad rusa. Solo se oía ruso en las calles, casi todo estaba señalizado en cirílico y la ciudad transmitía en gran medida el típico aire ruso del bloque oriental. Muy diferente de Tallinn, por ejemplo, o de la segunda ciudad más grande de Estonia, Tartu. Y siempre hay conflictos en la ciudad, sobre todo desde la invasión rusa de Ucrania. En 2022, el gobierno estonio retiró del centro de la ciudad el monumento más importante, un tanque soviético, lo que causó un gran revuelo, sobre todo entre la población de más edad. Y a partir del 1 de agosto de 2024, el gobierno planea una reforma escolar que sustituirá gradualmente el plan de estudios ruso por el estonio. Muchos profesores están amenazados de despido y ya existe una gran resistencia. En general, sin embargo, parece que la gente está muy contenta de vivir a este lado del río. Aquí están mucho mejor. La UE apoya el desarrollo de la ciudad, y la mayoría de la gente subraya que los valores europeos son muy importantes para ellos. No obstante, la mayoría de la gente sigue, naturalmente, estrechamente unida a Rusia a través de sus familiares, su lengua y su cultura. Los frecuentes mensajes del Kremlin hacen el resto, y así, la ciudad sigue siendo un rincón verdaderamente excepcional de Europa, que no solo está territorialmente, sino también culturalmente muy separado del resto de Europa.